64. Bien, y ya tenemos losas y vigas. Vamos ahora a las columnas, ¿sí? En las columnas lo que hacemos es básicamente un pequeño metrado de cargas, ¿no? Cuando nosotros hacemos este metrado de cargas, ¿en qué consiste? Consiste básicamente en obtener un área, ¿sí? En obtener un área. ¿A qué me voy? Nosotros tenemos por acá la columnita, ¿sí? Tenemos la columnita, ¿ya? Y esta columnita, sí, puede tener diferentes cargas, ¿no? Por ejemplo, por un lado está la carga por peso propio de la viga, ¿sí? Peso propio de la viga. Por otro lado está la carga por peso propio de la losa. Por otro lado está la carga permanente y por otro lado estará la carga viva, además del peso propio de la columna, ¿no? Y esto, pues todo esto habrá que ver por el número de niveles, ¿no? Que tiene esa columna. Por ejemplo, puede tener 5 niveles, entonces se multiplica todo eso por 5. Entonces nosotros ya tenemos la carga viva, tenemos la carga permanente, sabemos de qué dimensiones va a ser nuestra losa, también a ver, un ratito acá. Sí, también sabemos, ¿no? Lo que no tenemos como dato ahorita es esto, ¿sí? El peso propio de la columna. Entonces, a un inicio, estas dimensiones yo puedo asumir, ¿sí? Puedo hacer un mini proceso iterativo y puedo asumir estas dimensiones como 20 por 20, por ejemplo. Y a partir de ahí, ir corrigiendo. Ahora, hay otro proceso, bueno, en realidad todo este proceso llega a que nosotros determinemos lo siguiente, ¿no? Es decir, determinar cuál es el área que requiere la columna, ¿no? ¿Cómo es esto? Sabemos nosotros que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Entonces, si yo despejo el área, voy a tener fuerza dividido esfuerzo. La fuerza sería el P, que nosotros vamos a sacar de la suma de todas las cargas, y este esfuerzo sería el F'(C), pero multiplicado por un coeficiente N, y este N vamos a decir que es 0,35 para columnas excéntricas, y le vamos a decir que es 0,45 para columnas centrales, ¿no? Entonces, este sería para columnas, por ejemplo, medianeras, y serviría también para columnas esquineras, ¿no? Y este, pues, directamente para columnas centrales. Ahora, en mucha bibliografía, ustedes van a ver esto así, ¿no? Un P, y a ese P, la bibliografía lo denomina como P de servicio. ¿Ya? ¿Y qué es el P de servicio? ¿No? El P de servicio, esas bibliografías, incluso en algunas normativas, lo sacan, por ejemplo, ¿no? Para viviendas, se toma, por así decir, 1000 kilogramos. ¿Sí? 1000 kilogramos. Para oficinas, sí, se podría tomar tal vez 1400 kilogramos, ¿no? Es un P que ya viene, por así decir, supuesto, ¿no? Supuesto, ¿por qué? Porque realmente no se ha hecho el metrado de cargas, los materiales, la tabiquería. Es un valor tipo, es un valor, en algunos casos, muy cercano a cumplir, pero en otros está un poco alejado. No es que esté muy alejado, pero sí está un poco alejado. Entonces, lo ideal es hacer todo el metrado de cargas para tener una mejor noción de realmente cuál es el valor que va a tener ese P, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese valor? Bueno, pues en nuestro caso, sí, en nuestro caso, lo vamos a hacer acá, con nuestra hojita Excel. Y fíjense que nosotros tenemos primero los datos, el material de concreto, 21 megapascales, todo este dato. Las áreas tributarias las tenemos que sacar del AutoCAD, ¿no? Del AutoCAD. Entonces yo me voy a acercar aquí al AutoCAD. Vamos a colocar primero unas pequeñas líneas para luego poder hacer todo este proceso. ¿Sí? Ahí, ahí. Bien. Entonces acá vamos a decirle que esto es ahí un área tributaria. Esto es ahí otra área tributaria. Y aquí vamos a colocar una lineecita más.
de acá hasta acá, ¿no? Entonces, esas son las áreas tributarias que nosotros estamos tomando en cuenta. Perdón, este no va ahí. Va ahí. Y este sería el otro área tributaria. Bien. Entonces, fíjense, para la columna esquinera primero, ¿sí? Para esta columna esquinera, podemos ver su área es 463. Entonces, aquí corregimos 463. Luego podemos medir esta primera medianera. Su área tributaria es 918. 9.18. Luego volvemos acá y sacamos esta segunda, que tiene un área de 938. Sí, 938. Y la central, que tiene un área tributaria de 1793. Sí, 1793. Perfecto. Ahora podemos ver las cargas que se están utilizando. 351 era la carga permanente, eso salió de la suma, ¿recuerdan? De la suma. 5, bueno, en realidad nosotros vamos a utilizar esta carga de 2, ¿sí? De 2 porque es la más habitual. Las longitudes de las vigas, bueno, acá, fíjense, ahora hay que medir para el peso de las vigas, hay que ver qué vigas llegan acá, ¿sí? ¿Qué vigas? Entonces yo puedo suponer, por ejemplo, acá, que van a llegar, en la esquinera van a llegar esta viga, ese pedacito y este pedacito, ¿sí? Para la medianera, por ejemplo, llegará posiblemente este pedacito de viga y este pedacito de viga, ¿no? Para la otra medianera, llegará este pedacito y este pedacito. Y para la central, llegará pues este pedacito de acá, este pedacito de acá, este pedacito de acá y este pedacito de acá. Bien, entonces tengo que medir, ¿no? Tengo que medir esas longitudes. Bueno, pues para medirlas, yo acá voy a decirle para la longitud 1 va a ser 4.70, ¿sí? 4.70 dividido entre 2, y el otro va a ser 3.70 dividido entre 2, ¿no? Porque esto, no se olviden, esto era 4.70 y esto era 3.70. Muy bien. Entonces ahora para la medianera, para esta primera medianera, ¿sí? Para esta primera medianera, tendríamos 2.35 y la otra sería 1.35. Bien, para la otra medianera sería 1.35. No, perdón, no es 1.35, es 3.70 dividido entre 2. Entonces sería aquí 1.85, 1.85 y 2.35, ¿no? Y para la central tendríamos 2.35, 2.35, 1.85 y 1.85, ¿no? Y ahí tendríamos nosotros las longitudes totales, ¿sí? Las longitudes totales. Las secciones de las vigas, estamos sacando las dimensiones ya asumidas de acá, ¿sí? Altura de 0.50, base de 0.25. Bien, entonces estamos asumiendo 0.50 por 0.25. Perdón, está al revés esto. Base, altura. Listo. Vamos a asumir una losa aligerada en una dirección que tiene estas características, ¿no? Que son las mismas que hemos visto acá, ¿sí? Esta losita. Ya, entonces esa losa hemos dicho que su separación intereje es 50, la separación libre es 40, el ancho del nervio es 10, la capa de compresión es 5, la altura de la vigueta es 15. Total de losa, 20. ¿Sí? Total de losa, 20. Entonces, lo que voy a hacer ahora es encontrar el espesor equivalente de esa losa, ¿sí? El espesor equivalente de esa losa. ¿Cómo hacemos el espesor equivalente? Bueno, para el espesor equivalente, no nos olvidemos que yo tengo aquí, analizando un metro, ¿no? Aquí tengo la vigueta, aquí tengo la vigueta. Entonces, yo ya tengo cuánto es el espesor de acá, ¿no? Es decir, yo conozco este espesor de la capa de compresión, que son 5 centímetros. Pero yo necesito terminar de ver cuánto podría ser el espesor equivalente, ¿sí? El espesor equivalente, pero de estos nervios, ¿sí? De estos nervios. De ahí necesito conocer el espesor equivalente. Bien.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente hallar el volumen. ¿Sí? Solo necesito hallar su volumen. ¿Y por qué necesito solamente hallar su volumen? Porque no se olviden que el volumen es igual al área por el espesor. Si yo despejo el espesor, va a ser igual al volumen dividido el área. El área yo lo conozco, porque el área va a ser, por ejemplo, esta base de acá por el h de la vigueta. Entonces yo sé que esto es base por h vigueta. Yo sé que la base es 0.10 metros y la altura de la vigueta es 0.15 metros. Entonces solamente necesito hallar su volumen. Para el volumen, no nos olvidemos que esto lo estamos analizando en un metro cuadrado, que significa que aquí hay un metro. Entonces la longitud de estos nervios va a ser 1 metro. Entonces yo ya tengo el volumen, porque el volumen va a ser B por HB por L, ¿no? Y de ahí, si yo despejo, fíjense que, perdón, esta área de acá, ¿sí? Esta área para el equivalente va a ser 1 por 1, ¿sí? 1 por 1 va a ser. Entonces, el espesor básicamente es el volumen dividido entre 1, y tendría que ser el volumen, y esto va a quedar en metros, ¿sí? Va a quedar en metros. Entonces venimos al Excel, y eso es lo que hacemos. La base, la altura, la longitud, volumen 0.03. Entonces, si tuviera una losa en 2 direcciones, pues hago lo mismo para las viguetas en I y para el encuentro de las viguetas. Pero en este caso no hay porque no tengo 2 viguetas. Entonces el espesor equivalente es 0.03, lo que sería que la altura total de la losa equivalente sería de 8 centímetros. ¿Sí? Una losa de 20 centímetros aligerada equivale a una losa de 8 centímetros maciza. ¿Para qué lo he hecho eso? Simplemente para obtener el peso, ¿sí? El peso de la losa. Entonces, asumimos una sección de columna que podríamos partir de 0.25, ¿sí? Por 0.25 todas, ¿sí? Todas de 0.25 por 0.25. Esta es una dimensión inicial, ¿sí? Simple, ¿ya? Y podemos ver ahora las alturas, los niveles, ¿no? Entonces hemos dicho en menos 2, 0, la otra altura era 3, y lo demás era 2.80, 2.80, y llegábamos a 2, ¿no? Ahí, 10.6. Eso lo podemos verificar con CIPE, en acá, donde dice consultar cotas de las plantas, 10.60. Bien, entonces tenemos 10.60. Bien, entonces aquí estoy colocando la altura, ¿no? La planta, qué alturita tiene la planta y la elevación. Este es las alturas, ¿no? H6, H5, 3, 2, 1. Entonces fíjense qué hacemos con el análisis de cargas. ¿Cómo saco el peso de las vigas? Pues simplemente multiplicamos el volumen por el peso específico. Entonces el volumen sale de multiplicar la base por la altura, ¿sí? Por la longitud total de las vigas que llegan a la columna esquinera, y eso lo multiplicamos por el peso específico del concreto. Lo mismo hacemos para las medianeras, multiplicamos la sección de la viga, ¿no? Que sería la base por la altura, por la longitud total de esas vigas que llegan a esa columna medianera, y por el peso específico del concreto. Lo mismo hago para la otra columna medianera y para la columna central. Para las losas, en cambio, multiplico el espesor de la losa equivalente multiplicado por su área tributaria y multiplicado por el peso específico del concreto, ¿no? Para la columna medianera hago lo mismo, multiplico el espesor equivalente de la losa por el área tributaria de esa columna por el peso específico del concreto. Y eso, repito, para la otra columna y para la columna central. Luego tenemos el peso de las columnas. Pues el peso de las columnas simplemente es multiplicar su sección más la altura total de esa columna, que sería 10.6 desde 0 y 2 metros de profundidad para la cimentación, ¿no? Y todo eso por el peso específico del concreto, ¿no? Estamos multiplicando base por altura de columna, por la longitud total de la columna, que ya sería el volumen, y ese volumen por peso específico me va a dar una carga puntual. Lo mismo hacemos para la medianera, multiplicamos las dimensiones de la columna por la altura total, ¿sí? Por el peso específico. Y eso hacemos también para las otras columnas. En cambio, para la carga permanente, solo tengo que multiplicar el valor de la carga permanente, que lo tenemos acá, 351, por el área tributaria de esa columna, ¿no? Lo mismo será para la medianera, multiplicamos el valor de la carga permanente por el área tributaria de esa columna. Para la carga viva se hace lo mismo,
solamente que ya no utilizamos el valor de la carga permanente, sino el valor de la carga viva por el área tributaria. ¿Sí? Entonces, carga viva por área tributaria, ¿no? Carga viva, área tributaria. Bien, y una vez hecho eso, pues hacemos un pequeño resumen de las cargas, ¿no? De las cargas que vienen por la viga, por la losa y la columna. ¿Sí? Viga, losa, columna. ¿No? Entonces aquí tengo, esto es para el peso propio, luego tengo para la carga permanente y para la carga viva. Entonces simplemente aquí estamos extrayendo los valores, ¿no? Fíjense, del peso propio de la viga, este es del peso propio de la losa, ¿sí? De la losa, y este es el peso propio de la columna. Bien, luego tenemos aquí el de carga permanente, tenemos luego el de carga viva, ¿sí? Y bueno, al final todo eso se suma, ¿sí? Lo sumamos, y esto es lo que llega a cada columna. La esquinera, la medianera, aquí vamos a poner medianera 1, ¿sí? Esta es la medianera 2, y por aquí tenemos la medianera, la columna central. Y hacemos un resumen, entonces estas serían, por ejemplo, las cargas por peso propio, por carga permanente, por carga viva. Y sacamos un P de servicio y un P último, ¿no? ¿Por qué un P de servicio? El P de servicio lo vamos a necesitar para la fundación, ¿ya? Y el P último, porque vamos a considerar pues una pequeña combinación de cargas, que sería 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, ¿no? Y con esto vamos a hacer predimensionamiento de la columna. Entonces, fíjense, la de servicio simplemente es multiplicar por 1, ¿sí? Y la P último es 1.2 para las cargas permanentes y 1.6 para la carga viva, ¿no? Y eso hacemos para las 4 columnas. Y luego pues ya analizamos, ¿no? La columna, su P de servicio, su P último, el N, que hemos dicho que era el valor que dependía si es excéntrica o es central. Estas tres primeras son excéntricas y esta de acá es una columna central. Entonces sacamos el área requerida, ¿no? Esto es lo que habíamos comentado acá, que el área requerida iba a ser el P dividido entre N por F'C. Entonces ahí estamos viendo para el P de servicio, este es el área requerida, para el P último, este es el área requerida. Si yo utilizaría columnas cuadradas, para el P de servicio estas serían sus dimensiones, para el P último estas serían sus dimensiones. Entonces las dimensiones asumidas, fíjense, 0.25 por 0.25, para la esquinera está bien, para las medianeras me va a fallar, yo tendría que utilizar 0.30 por 0.30 para las dos, ¿sí? Para las dos. Y para la central yo tendría que utilizar 0.35 por 0.35. Y ya comparando el área real del PU con el área real que voy a colocar, tiene que ser mayor y tiene que cumplir. ¿Sí? Entonces, ahora yo puedo corregir las dimensiones de la columna y ver si todavía cumple, porque de eso se trata, que verifiquemos. ¿Sí? Con esa área ustedes ya pueden disponer, no necesariamente columnas cuadradas, pueden sacar el área de un círculo y calcular ¿no? cuál sería el diámetro de una columna circular y ver si cumple o no cumple. Entonces yo aquí voy a ver si cumple. Si está cumpliendo, fíjense, con las dimensiones ya corregidas, sigue cumpliendo. Entonces, y si ya de ustedes quieren, pueden plantearse columnas rectangulares, donde ya irá variando pues los tamaños. Pueden hacerse otro cuadrito para columnas en L, para columnas circulares también. ¿No? Entonces, las dimensiones que yo voy a obtener ante cargas gravitacionales deberían estar muy cercanas a estas, ¿sí? O al menos a las áreas requeridas. Es decir, no puede salirme una columna esquinera quizás de 15 por 15 o una columna central de 50 por 50, ¿no? Porque ya sabemos que estaría muy lejos de lo que yo he predimensionado. El predimensionamiento es para darnos un punto de control. Si no nos damos este punto de control, es difícil que más adelante pues sepamos si las columnas que hemos puesto del arquitectónico están bien, no están bien, si están muy lejos o muy cerca de cumplir. ¿Ok? Entonces, eso para el predimensionamiento de columnas. ¿Alguna consulta, duda que tuvieran hasta aquí?
Vamos a irnos ahora a la parte de fundaciones. Perdón. Para el caso, por ejemplo, si yo tuviera una columna en L, entonces, ya teniendo el área requerida, sí, ya teniendo esta área requerida, por ejemplo, para la esquinera, ¿no? 0.04. Entonces, de la columna en L, que yo voy a plantear, ¿no? Conociendo sus dimensiones, ¿sí? ¿Ya? Conociendo sus dimensiones, ustedes pueden calcular el área, ¿no? Y, bueno, podremos hacer incluso una columna, reduciendo un poquito las variables, podemos decir que esto es 2 veces A, 2 veces B, esto A es A y esto es B, ¿no? Entonces, yo puedo sacar el área y de ahí igualar, ¿no? A una sola variable. Es decir, yo puedo decir que A es igual a B, de tal forma que cuando yo divida las áreas, ¿sí? Cuando yo divida las áreas, pueda sacar fácilmente, ¿no? Es decir, la primera área la podemos sacar ahí, que sería 2 veces A por B, y el área 2, que sería A por B. Entonces, el área total sería el área 1 más el área 2, y esto sería 2A por A más A por A, porque ya estoy reemplazando que A es igual a B. Entonces, el área total sería 2A cuadrado más A cuadrado, y el área total sería 3 veces A cuadrado. Entonces, yo despejo A, y esto sería la raíz cuadrada del área dividido 3. Entonces, con esto yo saco el valor de A y puedo ir luego dándole las dimensiones a la columna en L, ¿no? De esa manera podemos ir tratando de sacar las dimensiones de la columna en L, por ejemplo. Lo mismo se hace para la circular. En el caso de la circular, pues sería sacar, ¿no? Por ejemplo, el área es pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Si yo despejo D, voy a tener que esto es A por 4 dividido entre pi, y todo esto en raíz. Entonces voy a obtener el diámetro de la columna circular, ¿sí? De esa manera sería. Muy bien, ¿tiones? Para el caso de las fundaciones, pues sí, vamos a primero ver cuál es el P de servicio, que es el que hemos calculado acá, ¿no? Estamos asumiendo el P de servicio de la columna central, ¿no? Que sería 843, ¿sí? 843. Este A1 y B1 serían las dimensiones de la columna central, ¿sí? El suelo, podemos asumir un peso específico de suelo. Si ya tenemos el estudio de suelos, pues sacaríamos el dato de ahí, lo mismo. Si ya tenemos la capacidad portante, lo sacamos de ahí. Y si no, pues simplemente lo calculamos, ¿no? La altura de suelo, 2 metros, porque ese es el nivel de desplante que hemos asumido, ¿no? Acá, ¿recuerda? 2 metros, no, 1,70, ¿no? 1,70. Aquí vamos a corregir. Esto es 1,70. Bien. Entonces, este sería el peso propio del suelo. La zapata, podemos asumir inicialmente igual unas dimensiones de la zapata. Por ejemplo, 3 por 3. Puedo asumir igual un canto, porque al final hay algunas formas para hacer predimensionamiento geotécnico y estructural de una zapata, pero requerimos otros datos más. Entonces, como todavía no tenemos toda la corrida de cálculo, podemos utilizar esto. Este es el peso propio de la zapata. El P de servicio sería la suma, ¿no? Del peso de la zapata más el peso del suelo y más el P de servicio. De ahí tenemos la resistencia admisible y calculamos un área que se va a requerir, ¿no? La parte del predimensionamiento de la zapata va a lo mismo. Sabemos que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Entonces el área va a ser a la fuerza, en este caso el P total, dividido entre el Q admisible del suelo, ¿no? Entonces acá, al hacer esa división, obtenemos 6.02. Entonces me da, más o menos, me solicita unas zapatas de 2.45. Entonces yo aquí puedo cambiar 2.5, 2.5, ¿no? Y fíjense que va bajando, ¿sí? Puedo seguir iterando, 2.4, 2.4, ¿sí? Y tal vez hasta 2.35 podría dar, ¿sí? 2.35.
¿no? Entonces podría utilizar zapatitas de 2.35. Incluso creo que hasta 2.30 me puede dar. ¿Sí? 2.30. ¿No? Esto para un predimensionamiento de zapatas. Para esta columna yo necesitaría zapatitas de 2.30 por 2.30 por 0.40. ¿Sí? Por 0.40. Bien. Entonces, de esa manera hacemos el predimensionamiento de fundaciones. Para el caso de muros, quizás no hay mucho que hacer en tema de predimensionamiento. La norma es un poquito más directa en esto. Nos dice que si es un muro de carga, mínimamente 100 milímetros. Si es un muro no portante, igual mínimamente 100 milímetros. Y si es de exteriores o de sótanos, 190 milímetros, ¿no? También nos indica que en vez de 100 podríamos tomar la distancia dividido entre 25 entre la menor longitud y la altura no soportadas, ¿no? Entonces yo puedo tener una altura, una longitud de muro de 2 metros, es decir, esto, ¿no? Yo acá lo puedo ver en planta, el murito así, y luego lo puedo ver al murito en elevación de esta forma, ¿sí? Entonces, si la longitud en planta es 2 metros y la altura del muro es 3, entonces yo hago la relación, ¿sí? Hacemos la relación, ¿no? 2 dividido entre 25 y 3 dividido entre 25. Entonces, de aquí yo podría tomar 12, ¿no? Mínimamente es 0,1, pero podríamos tomar 12 centímetros. Para el otro caso es entre 30, ¿no? Lo mismo, 2 dividido entre 30, 3 dividido entre 30. Y de ahí puedo asumir el mayor, que sería 10 centímetros. Bien, y el otro, si es exterior, directamente 190 milímetros o 0,19 metros. No hay mucho más para hacer para muros, ya lo demás se va sacando en función del diseño. Y en el caso de escaleras, pues la escalera la podemos asumir como una losa apoyada, una losa en una dirección, ¿no? Una losa en una dirección que podría ser simplemente apoyada, dependiendo cómo está la escalera, ¿no? Porque a veces tenemos esto, ¿sí? A veces tenemos esto, pero resulta que aquí tiene un apoyito, ¿no? Aquí tiene un apoyo, a veces aquí también tiene su apoyo. Entonces, pues tendría que analizarla como simplemente apoyada, ¿sí? Como simplemente apoyada. Si no tuviera quizás los apoyos, podría ser con un extremo continuo, ¿sí? Dependiendo igual si la escalera es de un solo tramo, si es de 2 tramos, ¿no? Si es de 3 tramos. Pero para predimensionamiento. ¿Bien? Entonces, eso sería en cuanto al predimensionamiento. Yo toda esta hojita Excel se los voy a facilitar. ¿Alguna duda, consulta que tuvieran? Uy, José Luis. A ver, en términos un poquito generales, lo que hemos hecho con el predimensionamiento, ¿no? Aquí en la hojita están las capturas de la norma. El predimensionamiento lo que nos va a ayudar a nosotros es obtener unas dimensiones preliminares para que cuando vayamos a ver el planito del AutoCAD no sea algo tan... Es decir, si en el plano de AutoCAD, bueno, en el plano arquitectónico está 20 centímetros, no nos confiemos y empecemos con 20. ¿Cuál es el problema de empezar con 20, por ejemplo, ¿no? Si yo empezaría con 20, no voy a saber si llegando a 40, a 50, estoy muy bien o estoy muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos guiar con lo que dice el programa hasta que diga cumple. Entonces yo al final voy a subir de 20 hasta 50 y cuando diga 50 cumple, voy a decir, ya está, hasta aquí está bien. Pero resulta que con el predimensionamiento yo he obtenido 35 centímetros. Entonces, a mí me debería cumplir con 0,30, 0,35 o 0,40. Dispararme un poco más de 0,40 habría que ver por qué está pasando, qué diferencia tengo entre el predimensionamiento y lo que me está dando ahora el programa, ¿no? Entonces, para eso, primero el objetivo del predimensionamiento, para tener una idea más clara de qué dimensiones voy a colocar. Porque de ahí salen las estructuras sobredimensionadas, de no hacer un predimensionamiento y esperar a que el programa diga cumple, ¿sí? El tema de las fundaciones, sí, claro. Lo que hemos hecho es lo siguiente, ¿ya? Para que se entienda un poquito más.
Estamos considerando, por ejemplo, acá, vamos a decir el nivel de suelo, por acá ya estamos colocando la columnita que está llegando, y por aquí la zapata, ¿no? Entonces, ustedes acá tienen, por ejemplo, un suelo, ¿sí? Tienen suelo acá. Entonces, estamos diciendo que toda esta altura es la altura del suelo. Toda esta altura de acá es la altura de la zapata. De aquí hasta aquí nosotros ya habíamos hecho el cálculo de la carga en el predimensionamiento de columnas. Entonces, de ahí estamos sacando nuestro P de servicio. ¿Sí? P de servicio. Entonces, a mí me falta aumentar la carga del suelo y la carga del peso propio de la zapata, ¿no? En muchos casos, para no hacer esto del suelo y de la zapata, ¿qué se hace? A este P de servicio se lo multiplica por 1.10 o por 1.15, ¿no? Por 1.10 o por 1.15. Se utiliza esto para evitar metrar esto. Pero nosotros, si conocemos, por ejemplo, el suelo que tenemos, supongamos una arcilla, y esta arcilla tiene más o menos 18 kilonewton metro cúbico de peso específico, entonces multiplico la altura del suelo por el peso específico de la arcilla, y esto me va a dar una carga, ¿sí? Que va a estar en kilonewton metro cuadrado, ¿sí? Y lo mismo con la zapata, ¿no? Yo multiplico la altura de la zapata por el peso específico, y esto me va a dar una carga en kilonewton metro cuadrado. ¿Y cómo lo llevo ahora esto a un valor de carga puntual? Multiplicamos por el área. Para el caso de la zapata, yo sé que esto es A, ¿sí? Y supongamos que el fondo es B. Entonces, al multiplicar ese Q por el área de la zapata, voy a obtener una carga puntual en kilonewtons, que va a ser el peso de la zapata. Y en el caso del suelo, igual, voy a conocer el área del suelo, ¿no? Esa área del suelo va a ser igual A por B menos lo que mide la columna A por B. Toda esa área multiplicado por Q me va a dar el peso del suelo. Entonces, el P total va a ser el peso de servicio que ya hemos calculado, más el peso del suelo, más el peso de la zapata. ¿Sí? Todo esto. ¿Bien? Y luego, ya teniendo las demás dimensiones, sabemos que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. De aquí que nosotros podemos decir que el área de la zapata va a ser igual a la fuerza sobre el Q admisible, ¿no? Obviamente aquí estoy iterando un poquito el área, porque si bien yo ya tengo el área acá, tengo que verificar si va a cumplir o no. Entonces el área de la zapata me va a salir un valor, y ese valor ya puedo decir yo, si es una zapata cuadrada, A es igual a B, ¿no? Si es rectangular, pues tendrá otra proporción. ¿Sí? Bien, José Luis, ¿no? Una consulta. Que algunos de ellos no utilizan el peso del relleno sobre la zapata, esto por ir del lado de la seguridad. ¿Qué tan cierto es su comentario? A ver, la parte de no considerar el peso del relleno y considerarlo por el lado de la seguridad va más que todo por el tema del punzonamiento, ¿ya? ¿Por qué? No se olviden que el punzonamiento, ¿sí? El punzonamiento, si esta fuera la zapatita, ahí, ¿ya? Si esta fuera la zapata, ¿no? Y yo le voy a colocar una única carga, ¿sí? Yo le voy a colocar una única carga acá, que evidentemente puede tener su momento, puede estar momento en dos direcciones, puede tener una fuerza axial. No considera el peso del relleno, evidentemente va a ayudar al punzonamiento, ¿sí? Solo al punzonamiento. ¿Por qué? Cuando hay punzonamiento, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente, la parte de la zapata tendría tendencia a hacer esto, ¿no? Porque lo va a querer hundir y estas partes se van a levantar, ¿no? Entonces, esto es un caso muy desfavorable. Ya considerando el peso del suelo, este efecto se reduce. Y evidentemente es mucho más favorable la condición considerando el peso del suelo. Pero quizás un poquito más allá de considerar una situación más desfavorable o no tan favorable, la realidad es que sí va a haber un peso del suelo.
¿no? Sí va a haber un peso del suelo. Ahora, si no va a estar con ningún tipo de relleno esa zapata, porque quizás así lo han planteado, bueno, entonces no consideramos el peso del suelo. Pero en la realidad sí va a haber un peso del suelo, ¿no? Entonces, no considerar esto, evidentemente, va por el lado de la seguridad, sí, pero también va por un pequeño sobredimensionamiento, que en algunos casos puede ser muy incidente en el tema económico y en otros quizás no tanto, ¿sí? Pero también hay que considerar que no considerar el peso del suelo también va a repercutir en el tema de los asentamientos, ¿sí? En el tema de los asentamientos. Es decir, cuando hacemos el diseño de la fundación, no tenemos que olvidarnos que hay dos partes, ¿sí? Una es la parte estructural y otra es la parte geotécnica, ¿no? Entonces, a veces solo comprobamos lo estructural y nos olvidamos de la geotécnica. La mayoría en la geotécnica solamente verifica la capacidad portante. No verificamos vuelco, deslizamiento, tampoco verificamos asentamientos. Entonces, hay que ser un poquito más rigurosos al momento de omitir o no alguna variable, ¿no? Cuando se coloca vigas de equilibrio. Ya. Cuando estemos viendo el tema de fundaciones, ahí se los podría detallar un poquito más, porque si no me voy a centrar mucho más en la parte de fundaciones ahorita. ¿Sí, Jorge? Es que yo les quiero mostrar en CIPE que hay dos tipos de vigas. En CIPE hay las vigas centradoras, las vigas de atado. Entonces, muchas veces se confunde el hecho de colocar una viga de atado con una viga centradora y cuál es la función de cada una, ¿no? Y esto mismo lo podemos ver en el sentido de compararla con un esquema de viga de fundación. Pero eso lo vamos a ver en el tema de fundaciones, por favor, ¿sí? Ahorita el predimensionamiento un poquito más. De losas unidireccionales reticulares macizas. Sí, los voladizos sí. No se olviden que acá, en el caso de las losas, está la condicionante para el voladizo, ¿sí? Por ejemplo, por una losa en una dirección, aquí tenemos para cuando están en voladizo, para el caso de vigas lo propio, para cuando están en voladizo, ¿no? En el caso de las reticulares y las unidireccionales, no hay quizás en la norma un dato certero, pero sí hay bastante bibliografía para el predimensionamiento de voladizos, de macizos, de ábacos, de unidireccionales, ¿no? Pero por lo general en las reticulares, ya sea que esté o no en voladizo, igual mantiene el mismo canto de toda la losa, porque no hacerlo significa reducir la masa, mover el centro de masa, mover el centro de rigidez, y de cierta manera en la parte sísmica eso ya no es tan favorable, ¿no? Es decir, mantendría toda la uniformidad, el canto de la losa en todo el nivel, en todo el piso, ¿no? Porque si tuviéramos en un piso, por así decir, un pequeño quiebre, porque esta parte es voladizo, entonces quizás aquí vamos a tener una falla, ¿sí? Una falla. ¿Bien? Entonces no es tan recomendable cambiar de cantos de losa en un mismo nivel. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Por ahí, ¿no? Pregrado en alguna clase de hormigón, recomendable el predimensionamiento de vigas con la fórmula H que toma en cuenta los momentos de la viga. No sabría decirte cuál ecuación cita exactamente de la EH. José Luis, a ver, pasa que hace mucho que no la miro la EH. Bien, de acuerdo a las normas en columnas, considera un área mínima que es mucho mayor a lo estimado. En realidad, la normativa no nos indica, por ejemplo, cuál es el área mínima que necesitamos, tampoco nos indica dimensiones mínimas. Esto en el apartado neto de columnas. Ya en los sistemas estructurales sismoresistentes, el sistema que sí nos pide unas dimensiones mínimas de columnas es el sistema de pórticos especiales.
que nos pide unas columnas de por lo menos 30 por 30. ¿Sí? Por lo menos 30 por 30. Después, el resto de la norma no nos da una dimensión mínima de norma, pero una dimensión mínima de columna, y la dimensión la deja más de acuerdo al cumplimiento de los estados límites de resistencia. ¿Sí? ¿Cómo verificar? El funcionamiento, bueno, eso cuando estemos ya entrando a las verificaciones normativas, que es casi para la segunda semana. Ahí lo vamos a ver, las verificaciones manuales de funcionamiento, de losas, de fundaciones, de vigas, de columnas, ¿no? Ahí vamos a ver estas verificaciones manuales. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces ya vamos a entrar un poquito más de una losa de fundación. Ya, para la losa de fundación, para hacer predimensionamiento podríamos utilizar el método rígido convencional, que básicamente consiste en metrar la bajada de cargas de todas las columnas. Sumar esa carga es así, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 20 columnas, ¿no? Entonces yo sumo el P de las 20 columnas, ¿no? Vamos a tener un P total. Y ese P total, ¿no?, lo divido entre el sigma admisible, y de ahí voy a tener un área de losa. Y esa área de losa, pues ya es el área de mi losa de fundación, ¿no? Ese es para el método rígido convencional. ¿Sí? Después, bueno, hay otras fórmulas un tanto más empíricas. En la norma realmente no hay algo sobre este tema de predimensionamiento de losa de fundación, pero sí está la bibliografía y algunas fórmulas empíricas de otros colegas, ¿no? Que, bueno, con el pasar de los años han ido viendo estas dimensiones y son fórmulas totalmente empíricas, algunas muy cercanas de cumplir, ¿sí? Pero otras quizás que dependen mucho de otros parámetros. Muy bien. Bueno, eso en cuanto al tema de predimensionamiento. Ahora vamos a entrar ya al tema de la modelación estructural. Y en la modelación estructural, nosotros habíamos traído ya nuestras plantillitas de AutoCAD, entonces yo puedo venir acá y puedo prender mi plantilla, ¿sí? Vamos a decirle que no es necesario actualizarla. Y ahí está la plantillita, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la plantilla que nosotros hemos traído del AutoCAD, ¿no? Bueno, pues ahora yo ya puedo modelar mis columnas, ¿no? Y lo puedo hacer tomando en cuenta el predimensionamiento que hemos obtenido. Y luego ya las puedo ir ajustando. Entonces, fíjense, yo voy a venir aquí a introducción, pilares, pantallas y arranques. Y aquí le voy a decir que me introduzca un nuevo pilar. Nuevamente, esto puede salirles así, de esta manera, y con este botoncito rojo les va a salir de esta manera. Bien, entonces vamos a entrar a un nuevo pilar. Y en este nuevo pilar vamos a definir, bueno, vamos a explicar algunas partecitas de acá. Por un lado tenemos la referencia, el ángulo. Este ángulo es para el giro de la sección transversal. El grupo final, el grupo inicial, si es sin vinculación y si es con vinculación. Inicialmente aclaramos que con vinculación significa que vamos a tener nosotros, es como si colocaríamos un apoyo empotrado, ¿sí? Sobre un elemento rígido que no tendría la capacidad de deformarse. ¿Ya? Es decir, si nosotros utilizamos esto, estaríamos hablando de zapatas rígidas que no entrarían en deformación. ¿Bien? Y sin vinculación exterior sería que la columna se apoya sobre un elemento que es flexible y este puede entrar con cierta deformación. No, esto sería para columnas de apeo, para columnas en losa de cimentación o para columnas con zapatas flexibles, ¿no? O para columnas en zapatas, para columnas en vigas de fundación. Bien, entonces después tenemos acá, si se va a vincular el giro en X, el giro en Y, también el desnivel de apoyo, ojo con esto, desnivel de apoyo y canto de apoyo, ¿no? El desnivel de apoyo hace referencia, por ejemplo, si nosotros hemos dicho que este era el nivel de fundación, ¿sí? Que estaba en menos 1,70, y recuerdan el ejemplo de que qué pasa si yo tenía una columna aquí, y qué pasa si yo tenía una columna aquí, ¿no? Y la otra estaba por aquí. Entonces yo he dado este dato, ¿no? Este dato. Entonces yo tengo que colocar para este, hemos dicho, una cota positiva y para este una cota negativa. Entonces eso yo lo haría aquí para cada columnita, ¿no? Si este está a 1 metro más arriba, entonces le coloco 1. Y si está a 1 metro más abajo, pues le colocamos 1 más abajo, ¿no?
Esto está entre 1,70 y demás. Bien. Y después tenemos el canto de apoyo. Este canto de apoyo es, por ejemplo, se utilizaba un poco más, ¿no? Antes, cuando la cimentación se calculaba de forma independiente. Es decir, aquí yo puedo calcular toda la superestructura y luego hacer el diseño de fundaciones en otro programa, de forma manual, como ustedes vean conveniente. Y el canto de apoyo servía para que nosotros al programa le digamos, bueno, el canto de apoyo va a ser 50 centímetros. ¿Por qué? Porque en el otro programa yo he calculado y me salió 50 centímetros. ¿Y esto para qué me sirve en CIPE? Pues simplemente para que el programa tome en cuenta la prolongación de los fierros de las columnas, ¿no? Y los amarres aquí de los estribos, y los pueda sacar en el cómputo. Solamente sirve para eso, no tiene otra función adicional. Pero si nosotros no vamos a diseñar las fundaciones en otro lado, las vamos a hacer acá, pues coloco esto en 0. ¿Okay? Luego tenemos acá nosotros los niveles, las dimensiones de la columna, y aquí tenemos el tipo de columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo columnas de 30 por 30, yo necesito colocar primero columnas de 25 por 25, ¿sí? 25 por 25, porque esas son las dimensiones de la esquinera, ¿no? Entonces le vamos a decir 25 por 25. Bien. Luego, cuando estemos viendo botón por posición, vamos a ver estos coeficientes de acá. ¿Ok? Entonces, de momento, 25 por 25, le digo aceptar. Y para introducir, ¿no? Yo lo puedo hacer así, fíjense, de forma directa, sin la plantilla. ¿Sí? La plantilla me puede servir para orientarme, pero lo puedo hacer de forma directa. ¿Sí? Pero también puedo hacerlo orientándome con la plantilla, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo orientándome con la plantilla? Bueno, pues tendría que venirme acá, aprender en esta herradurita las capturas de la plantilla. Le digo punto medio, extremo, por ejemplo, ¿no? Y me va a ir reconociendo, fíjense, las capturitas de la plantilla. ¿Sí? Las capturitas de la plantilla. Entonces, cuando ustedes vienen, por ejemplo, al AutoCAD y miden esta columnita, aparentemente son de 30 por 30, ¿no? 35 por 35. Fíjense, están un poquito más grandes de lo necesario. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? ¿Sí? Fíjense, voy a cerrar un ratito. Voy a colocarle, si se quiere, unas líneas diagonales, que esto me ayuda a mí para poder... fíjense que este es el lado que no tendría que moverse, ¿no? Este es el lado que no tendría que moverse. Entonces, le vamos a volver a colocar 25 por 25 y lo voy a colocar, fíjense, en las esquineras primero. ¿Sí? En las esquineras. Entonces, este sería el punto fijo que no tendría que moverse, ¿no? Este de acá, porque esta está quedando vista. Entonces, este es el que no tiene que moverse. Entonces, lo coloco ahí. Y aquí tengo otra esquinera, que igual este sería su punto fijo. ¿Sí? Vamos a volver a colocar. Ahí. Bien. Tengo otras esquineras aquí abajo. Fíjense, luego lo voy a mover. Tengo aquí otra columna esquinera. De aquí, el punto fijo podría ser este de acá. ¿Sí? Este de acá. Para que no se mueva. Y de aquí, este de acá. Punto fijo. Bien. Luego los voy a mover. Luego le doy clic derecho. Y ahora necesitamos columnas de... las medianeras eran 30 por 30. ¿No? Entonces colocamos 30, 30. Y le digo aceptar. Entonces todas las medianeras 30 por 30. Igual acá le vamos a colocar esa columna. Estas son centrales. Aquí, ¿no? Medianera. Me voy a orientar con este punto de acá. Con ese. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Ahí. Vamos a seguir. Por acá. Por acá. No hay más medianeras ahí. Aquí hay una. Vamos a colocar este. Ahí. 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 Bien, entonces ya tengo ahí las medianeras. Ahora necesito las centrales. Las centrales iban a coincidir con 35 por 35, ¿no? Entonces vamos a colocar 35 por 35. Y nos acercamos. Por ejemplo, acá. Fíjense que en esta intersección de líneas, ¿sí? En esta intersección de líneas debería, de cierta manera, aparecer mi columna, ¿no? Entonces yo puedo orientar de esta manera. Fíjense, voy a apagar las capturas y le voy a colocar ahí la columna, ¿sí? Aquí lo mismo en esta intersección de líneas y aquí lo mismo en esta intersección de líneas.
Listo. ¿No? Entonces, fíjense, si yo apago la plantilla, ya se ve ahí mis columnitas, le vamos a decir cotas visibles, ahí. Y ahí están las columnas. Pero me falta ajustar, ¿no? Fíjense, voy a volver a prender la plantilla. Y vamos a venir a ajustar acá. Entonces, luego le voy a decir editar. Este de acá, fíjense, todas las columnas van a tener una posición de punto fijo. ¿Ya? Esta posición puede tener estos 9 lados. Puede venir ahí, 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 ahí o ahí, ¿no? Entonces, esos son los puntos fijos. Por defecto, se están introduciendo al centro. Yo quiero que este punto se enlace con este de acá, para que la columna quede hacia este lado, ¿sí? Entonces, para hacer eso, pues tengo que editar, ¿sí? Entonces, le voy a decir acá, donde dice pilares pantallas, editar, seleccionamos la columna, y en este cuadrito, fíjense, me indica el punto fijo. Entonces, yo le voy a decir que lo coloque acá, ¿sí? Ahí. Y le digo aceptar. Listo, ya está. ¿No? Ahora, por ejemplo, para este, tengo que enlazarlo aquí, al medio, y ya está. Para este, igual, tengo que enlazarlo al medio, ya está. Para este, también tengo que enlazarlo al medio, ya está. Para este, tengo que enlazarlo acá, y ya está. Bien, para este, tengo que enlazarlo aquí. Para este, tengo que enlazarlo por acá. Bien, para este hay que enlazarlo en este lado. Para este otro hay que enlazarlo en este lado. Bien, para este lado acá. Para este lado aquí. Y para este lado por acá. Listo. Entonces ya están enlazadas las columnitas. ¿Sí? Entonces ya tenemos básicamente pues nuestras columnas introducidas. Ahora fíjense, vamos a cambiar, ¿sí? Vamos a cambiar a la entrada de vigas, ¿sí? Entrada de vigas. Y en entrada de vigas, ¿no? Fíjense, yo ahorita me puedo olvidar un ratito de la plantilla, lo puedo apagar, plantillita. Sí, estamos en planta baja ahorita. ¿Cómo sé que estoy en planta baja? Puedo revisarlo acá, planta baja. Con este botoncito de acá tengo el de la izquierda que es para subir, ¿sí? Al subir, fíjense ahora en la parte derecha inferior, piso 1, sigo subiendo, piso 2, ¿no? Puedo bajar. Con el botoncito del centro me permite abrir este cuadrito que me va a direccionar pues al nivel que yo necesite. Por ejemplo, quiero ir a la terraza. Entonces me direcciona a terraza. ¿Sí? Entonces puedo volver a planta baja. Perfecto. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a introducir primero las vigas, ¿no? Entonces, ¿cómo se introducen vigas? Venimos acá al apartado de vigas. Sí, vigas. Entrar viga. Y en entrar viga, yo puedo elegir, bueno, acá en las vigas nosotros vamos a tener lo que son las familias, los tipos y la geometría que podemos configurar. Bien, entonces, por ejemplo, si yo coloco acá las vigas planas, puedo tener viga plana rectangular, puede ser viga plana en T, con un lado, con un ala a la derecha o a la izquierda. Puedo tener las vigas descolgadas, que son las más comunes. Aquí están las vigas T, las vigas invertidas, las vigas normales descolgadas. Después tenemos vigas de celosía, vigas apoyadas con vinculación exterior, vigas presforzadas, vigas de cimentación, sunchos perimetrales, vigas metálicas y vigas de madera. Nosotros vamos a utilizar las vigas descolgadas. De acuerdo a nuestro predimensionamiento, eran vigas de 25 por 50. ¿Sí? 25 por 50. Le vamos a dar aquí en aceptar. Y fíjense que para introducir la viga, yo tengo diferentes métodos acá. ¿Sí? Bueno, primero, el primer cuadrito me va a dar la opción de seleccionar la viga. Puedo entrar a este cuadrito y vuelve a aparecerme este cuadro. Aceptamos. El segundo me permite introducir si es una viga simple, continua o captura. ¿Ya? ¿En qué consiste? Si es una viga simple, ¿sí? Simple, significa que yo voy a tener que dar un clic acá y un clic acá para que se introduzca esa viga. Si quiero introducir la que sigue, otra vez un clic acá y un clic acá, ¿no? Con eso se introduce la viga. En el caso B,
si es una viga continua, esto ya es como dibujar una polilínea. Entonces yo puedo introducir un clic acá, un clic acá, un clic acá, y esto puede seguir, un clic acá, ¿no? Es continuo. Y en el caso C, que es por captura, entonces esto depende del CAD, ¿no? Es decir, de la plantilla CAD. Supongamos que yo tengo acá en el AutoCAD esta línea, ¿sí? Todo esto es una polilínea, supongamos. Entonces cuando yo capture esta polilínea, me lo va a volver a todo esto una viga, ¿sí? Viga. Eso me sirve más que todo cuando tenemos, por ejemplo, geometrías curvas o tenemos ya una plantilla CAD pensada para utilizarse de esta manera, ¿sí? Pensada para utilizarse de esta manera. Si no la tenemos pensada para utilizar de esta manera, pues a lo mejor no nos va a ayudar esta opción de captura. ¿Bien? Bueno, entonces en mi caso vamos a empezar con la primera opción, que es haciéndolo simple. Luego tenemos algunos desfases. De momento se puede colocar al centro, es decir, por donde yo pase el cursor, por ahí va a ir la viga. Pero también puede ir orientada hacia la izquierda, puede ir orientada hacia la derecha. ¿Con qué desfase? Aquí yo le digo, si va a tener desfase a la izquierda, a la derecha, ¿no? De momento le vamos a decir central. Y también puede ser una viga recta o una viga curva, ¿ya? Ahorita nuestro primer modelito es recto, muy sencillito. Según vayamos avanzando, vamos a ir complicando los modelos, ¿no? Entonces, fíjense, de aquí yo le voy a colocar la viga hasta acá. Fíjense que yo ahorita no sé si estoy colocando recto o no, ¿no? Pero estoy uniendo a esta columna, luego estoy uniendo a esta columna, ¿sí? No está totalmente recto porque así está planteado el plano, ¿ya? Así está planteado el plano. Entonces, no es tanto que nosotros estemos haciendo mal, ¿sí? No es tanto eso. Ahora, también para evitar, si ustedes están seguros de que es recto, entonces podemos volver atrás. Puedo volver a insertar la viga. Y fíjense, yo voy a activar esta opción que activa la perpendicularidad. Entonces yo activo eso y voy a poder colocar una viga 100% recta, ¿no? Lo mismo acá, fíjense, puedo colocar igual una viga 100% recta. De aquí igual, puedo hacerlo recto. Y de aquí también puedo hacerlo recto, ¿no? Acá igual, lo propio, puedo colocar una viga, coloco otra viga, coloco otra viga, y aquí colocamos otra viga, ¿no? Entonces simplemente le voy dando un clic a las columnitas para que de ahí inicie a colocar la viga. Entonces fíjense qué sencillito, ¿no? Acá colocar estas viguitas, solamente he unido con un clic de la columna a la otra columna, ¿no? En algunos lo he hecho de esta manera, ¿no? El programa directamente corta las viguitas, ya entiende que cuando hay una columna, pues ya se separa en dos vigas, ¿no? Esa es una automatización que ya tiene el programa. Muy bien. Bueno, entonces fíjense, voy a cerrar esto. Ahí, cerramos. Entonces yo voy a venirme ahora a grupos, vista 3D del edificio. Sí, vista 3D del edificio. Entonces acá, fíjense ustedes, tenemos las columnitas, tenemos las vigas, y aquí hay un espacio sombreado, ¿no? Está ahí como un área. Pero en realidad, ahorita esto no está definido, si es, por ejemplo, losa o si es hueco, ¿no? Entonces, por eso es que nos aparece este sombreadito, porque todavía no sabemos qué es. Y en la vista de CIPECAD aparece así, ¿no? Un símbolo de interrogación, porque no está definido si es losa, si es hueco, ¿sí? No está definido. Bien, Oscar, ¿no? Ese punto fijo de la columna 11 debería ser al otro extremo. Vamos a revisar. Columna 11. C3, C10. ¿Dónde está la 11? Aquí. Ya. En el planito, ustedes se fijan, están quedando las columnas, ¿sí? Están quedando vistas, ¿sí? Están quedando vistas, ¿no? Están quedando vistas. Por eso es que yo cuando introducí la columnita, la he puesto acá, para que se alinee, y el punto fijo de la columna lo hemos puesto a este lado. ¿Sí? Están quedando vistas, ¿no? Ok, perfecto. Lo mismo las laterales, ¿no? Por eso están quedando así vistas. Bien. Entonces fíjense que acá yo tengo que definir ahora qué va a haber aquí. ¿Va a ser hueco? ¿Va a ser losa? En esta planta baja, que es la que estamos viendo ahorita, yo voy a colocar para que sea hueco, ¿sí? Para que sea hueco. Entonces le voy a decir aquí paños. Vamos a entrar a paños, gestión de paños, ¿sí? Paños, gestión de paños.
Puede que de algunos, según el idioma de la instalación que hayan puesto, si han puesto, por ejemplo, español, si han puesto mexicano, argentino, a veces cambia, en vez de paños dice losas, en vez de losas dice forjados. ¿Ya? Entonces, en mi caso, paños, gestión de paños. Y aquí le vamos a decir borrar paño, entrar hueco. De igual manera, puede que les salga así, presionan el botón rojito y les va a salir de esta manera. Entonces, borrar paño, entrar hueco. Entonces, al darle un clic ahí, yo simplemente tengo que darle un clic donde yo quiero que se genere el hueco. ¿Ya? Fíjense que el programa reconoce directamente cuando yo tengo un contorno cerrado. Entonces, cada vez que yo tengo un contorno cerrado, ya no necesito decir de dónde a dónde va a ser el hueco. Directamente lo va a colocar el hueco en todo el espacio. ¿Sí? En todo el espacio. Entonces acá, fíjense, yo le voy a decir borrar paño, entrar hueco. Y le doy acá un clic, se borra. Un clic acá, se borra. Y puedo abrir igual una ventana de selección que marque más de un paño, ¿no? Puede marcar más de un paño. Y lo borra. Entonces ahora fíjense, ya está definido acá como hueco, ¿no? Ya lo podemos ver, está como hueco. Si yo vuelvo a la vista 3D, grupos, vista 3D del edificio, acá vamos a ver ya nuestra viguita, ¿no? Ahí ya no está ahí el área que decíamos que estaba porque no se sabía si era hueco o si era losa. Bien, voy a cerrar. Ahora voy a subir un nivel, ¿no? Entonces vamos a subir un nivel con ese botoncito de ahí. Le damos un clic. Y ahora estamos en el piso 1. Bueno, perfecto. Acá en piso 1, básicamente se mantiene todo, pero hay que aumentar este pequeño volado. ¿Sí? Hay que aumentar ese pequeño volado. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense. Yo voy a primero venir a grupos y le voy a decir copiar elementos, perdón, copiar de otro grupo. ¿Sí? Copiar de otro grupo. Vamos a copiar del grupo de acá de planta baja, porque ahí tenemos las vigas. Y fíjense que ya me lo ha traído las vigas, ¿no? Ya me lo ha traído. Si yo apago la plantillita, ya están ahí las vigas. Pero yo sé que el volado es de 0.36, ¿no? Es de 0.36. Entonces, pues, lo que puedo hacer es ver uno de los comandos de acá de vigas, que me sirve para prolongar, ¿sí? Prolongar viga. Pero no voy a prolongar la misma viga, voy a cambiar de viga. Ya, podría ser una viga de suncho perimetral, que tenga un ancho, si se quiere, de 10, para confinar un poco, ¿sí? Puede ser con un ancho de 10, puede ser mínimo, ¿no? O incluso yo podría borrar esas viguitas de ahí y colocar directamente las vigas más acá, pero lo vamos a colocar así, con 10. ¿Bien? Oh, perdón, vamos a prolongar la viga nomás, ¿sí? La viga nomás. Vamos a decirle una longitud fija, 0.36 más el ancho de la viga, le vamos a poner 0.50. ¿Ok? 0.50, acepto. Entonces, fíjense, estoy prolongando esta viga y esta viga, ¿no? Simplemente presiono a las vigas que yo quiero prolongar. Luego puedo venir a viga y le digo entrar viga. Y aquí voy a colocar en este cuadradito para elegir una viga de 10 centímetros. Y simplemente voy a unirlo hasta acá. Ya, bueno, acá no me está dejando colocar directo, voy a colocar. Este está un poco menos, ¿no? Ya, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a venir a viga, voy a borrar este pedacito y le voy a decir, ahora sí de nuevo, entrar viga. Estamos eligiendo esta de suncho perimetral no estructural. Aceptamos. De aquí hasta aquí. Y ahora voy a... ahora sí le voy a decir viga. Prolongar viga. Y vamos a prolongar sin longitud fija. Este de acá hasta aquí. Listo. Y aquí le vamos a decir de momento hueco. Muy bien. Entonces fíjense, va a quedar de esta manera. ¿No? De esa manera. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausita para que los encargados de la CIP les den algunos detalles de la inscripción. Después de lo que ellos les expliquen, yo les voy a explicar lo de la introducción de losas más. ¿Sí? La introducción de losas más. ¿Ok? Entonces, si está alguno de los encargados de la CIP para que
puedan comentarles sobre la inscripción, sobre el tema de costos, certificación y demás. Bueno, pues vamos a continuar entonces viendo ahora lo que es la definición e introducción de losas, ¿no? En una primera parte. Ahorita les estoy mostrando los comandos más elementales de la modelación, porque después vamos a complementar este material con algunos otros ejemplos donde ya vamos a utilizar muros, donde vamos a utilizar otros sistemas de losa, una geometría más compleja también en planta, ¿no? Todo esto es un poquito gradual, ¿no? No nos vamos a ir directamente a lo complicado, ¿sí? Hay que irlo haciendo por fases y así ustedes también van a poder ver las técnicas de modelación que podrían utilizar, ¿no? También vamos a ver modelos con rampa, con escaleras de 2 tramos, 3 tramos. Yo les voy a ir pasando un material adicional, ¿no? Para que ustedes puedan tener una mejor formación. Quizás no podamos acabarlo en 32 horas, tantos modelos, pero yo les estoy preparando un material, unas guías, donde está paso a paso la modelación de estos ejemplos, también algunos videos, y también les estoy preparando, bueno, alguna que otra clase va a ser un poco más larga como la de hoy, a fin de que podamos hacerlo de manera completa, ¿no? Y no nos quedemos a medias en algunos contenidos, ¿ok? Entonces, algunas clases pedirles un poquito de paciencia porque nos vamos a extender una media hora, en algunas clases 1 hora, todo esto a fin de que no quedemos a medias con el contenido. Muy bien. Entonces, vamos a empezar introduciendo nuestra losa, ¿sí? Vamos a introducir inicialmente una losa, estamos en planta 1, ¿sí? Vamos a venirnos a paños, gestión de paños, y acá vamos a buscar la opción de entrar paño, ¿sí? Entonces, en entrar paño, fíjense que SIPE nos da diferentes alternativas de paños o de losas, ¿no? Puede ser una losa con pendiente, losas macizas de fundación, las losas macizas de entrepiso, los forjados reticulares, que estarían acá las losas casetonadas, ¿no? Las losas mixtas, las losas de placas aligeradas y las losas de viguetas. Vamos a utilizar el forjado de viguetas, que es el que habíamos seleccionado para este modelo. Y en los tipos de viguetas, pues yo puedo tener uno que es con viguetas armadas, otro que es con viguetas pretensadas, con viguetas in situ, viguetas metálicas, viguetas joist, que son una pequeña viga celosía, y con viguetas de madera. Bueno, vamos a definir la que es viguetas pretensadas. Fíjense que yo acá podría seleccionar, podría también importar, si yo tuviera algún modelo ya hecho en biblioteca, pero como no lo tenemos, pues vamos a tratar acá, ¿no?, de crear un nuevo forjado, ¿sí? Vamos a crear un nuevo forjado y aquí le vamos a colocar que esta es una losa aligerada de altura 20 centímetros, ¿sí? 20 centímetros. Esto significa, fíjense, aquí tenemos algunos datos de la geometría, algunas referencias. Entonces yo le puedo decir, la capa de compresión, hemos dicho que iba a ser 5 centímetros, el canto de la bovedilla, para nosotros sería 15, el intereje, hemos dicho que podía ser 50, el ancho del nervio, es decir, el ancho de la vigueta, eso suele estar entre 8 a 12 centímetros, dependiendo del proveedor que ustedes tengan, varía un poquito en algunos, entonces yo le voy a colocar un promedio de 10. El ancho longitudinal, para nosotros, ese ancho longitudinal es del aligerante, ¿no? Es el ancho longitudinal. Entonces, los aligerantes llegan de 40 centímetros, llegan de 80 centímetros, de 1 metro, de 1,20, ¿no? Dependiendo igual del proveedor. Vamos a colocar un valor tipo de 80, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Este 80 en realidad no va a incidir en el peso, en el cálculo, no va a incidir en nada, ¿sí? Lo que sí va a incidir es en los cómputos, ¿sí? En la cantidad de piezas de aligerar. Y esto del incremento del ancho del nervio, pues transversalmente esto no va a ir aumentando, ¿sí? No va a ir aumentando. Entonces, como no va a ir aumentando, vamos a ponerle 0, ¿sí? Luego tenemos acá el dato del volumen de hormigón. Esto es lo que calcula el programa, ¿sí? El programa calcula un volumen de hormigón aproximadamente de 0.090 metro cúbico por metro cuadrado. Yo puedo revisar este valor, ¿no? Es decir, para mí tal vez este valor está mal. Entonces yo marco aquí esta casillita y ahora yo introduzco el valor que yo hubiera obtenido, no sé, haciendo un cálculo manual o tal vez comparando con el proveedor y demás. Pero si yo confío en el valor, lo dejo así. Ahora, aquí hay que indicarle el tipo de bovedilla, es decir, de qué va a ser este aligerante.
Si es de hormigón, el peso va a ser de la losa 2,85 kilonewton metro cuadrado, con vigueta simple, y con vigueta doble 3,19 kilonewton metro cuadrado. Si yo cambio a cerámico, es decir, de ladrillo, fíjense que baja, ¿no? Porque aquí es 2,85 y aquí es 2,50, baja. Si fuera de poliestireno, ¿no? Estaríamos hablando de plastofor, sería 2,21, 2,86. Entonces va bajando dependiendo del aligerante que tengamos. También podría ser genérico, y en el genérico yo ya tendría que tener calculado el peso por metro cuadrado de la losa, incluido su aligerante, incluido su capa de compresión, la vigueta, todo, ¿no? Pero lo vamos a dejar con poliestireno. Acá la comprobación de la flecha, le podemos decir que lo haga como una vigueta armada o que lo haga como una vigueta pretensada. Si es pretensada, pues habrá que revisar este valor. Por lo general se toma un 70 o un 60% de la rigidez bruta, ¿no? Al decir rigidez bruta, no se olviden que si nosotros consideramos la sección fisurada, reduce el canto útil. Al reducir el canto útil, reduce la rigidez, ¿no? Porque la rigidez depende de la inercia, y si reducimos el canto, disminuye la inercia. Si disminuye la inercia, disminuye la rigidez. ¿Qué significa disminuir la rigidez o la inercia? Significa que el límite de flecha que vamos a tener, la vigueta va a tener una menor flecha, ¿sí? Menor flecha. Entonces, ¿con qué criterio introduzco la rigidez fisurada en porcentaje de la rigidez bruta o tiene método de cálculo? En realidad sí tiene un método de cálculo, ¿no? Eso va un poquito más de la resistencia de materiales, es como si fuera una viga, ¿ya? Y nosotros sabemos que esto se puede empezar a fisurar. Entonces, básicamente hay que descontar todo hasta donde están los cables, ¿no? Los cables del pretensado. Y habrá que calcular con estos cables, llevando a un área equivalente, habrá que calcular la inercia de la sección fisurada. Entonces, cuando nosotros tengamos la inercia de la sección fisurada, ¿ya? Es decir, vamos a calcular una inercia, ¿no? Entonces, esta inercia, por así decir, es 7 de la sección fisurada. Y la inercia bruta, sí, la inercia bruta puede haber sido 10. ¿Sí? Puede haber sido 10. Entonces, fíjense que al obtener 7, 10, significa que yo estoy trabajando con un 70% de la rigidez bruta. Porque la rigidez, pues, básicamente la vamos a traducir en inercia. ¿Ya? En inercia. Entonces, para losas, este es un valor por defecto que deja CIPE, va por el lado de la seguridad, pero esto lo han debido ver ustedes quizás en materias como resistencia a materiales. Si no, igual en la norma hay una opción para calcular la inercia fisurada, ¿no? Lo podemos ver más adelante en las comprobaciones manuales, pero de momento lo vamos a dejar con 50, luego veremos si podemos ajustarlo a 60, 70 o lo dejamos con 50. ¿Ok? Pero de momento lo podemos dejar ahí. Entonces, ya tenemos definida la geometría de la losa aligerada. Con las viguetas que tenemos en nuestro medio, ¿qué valor recomienda? Un 60%. 60, 65. Depende también del diámetro de los cablecitos, ¿no? Hay algunos que llegan con 2,5 milímetros, hay otros que llegan con 4, con 3, algunos son medio corrugados, otros son lisos. Entonces, depende un poquito del fierrito igual, ¿no? Bien, entonces acá le vamos a dar en aceptar. Y ahora hay que decirle cuánto estimamos que se apoye la vigueta en la viga. ¿Sí? ¿Cuánto estimamos? Bueno, podríamos pensar en que se apoyan por lo menos unos 10 centímetros, ¿no? De 7 a 10 centímetros es una buena longitud para que se apoye la vigueta y no deslice, ¿no? Vamos a colocar vigueta simple. En algún caso, en alguna zona, para aumentar un poquito la resistencia, podríamos colocar una vigueta doble. Las formas de introducción, pues pueden ser, las viguetas pueden ir paralelas a una viga, o perpendiculares a una viga, o por 2 puntos de paso. Ya, vamos a utilizar este de acá, el que es paralelo a una viga, es más sencillo de trabajarlo. Le damos en aceptar, y yo voy a elegir, por ejemplo, ¿no? Que vaya en este espacio la losa, y las viguetas vayan paralelas a esta viga. Así, ¿no? Aquí lo mismo, aquí lo mismo, aquí lo mismo, ¿no? Aquí lo mismo, aquí lo mismo. Entonces, fíjense, yo estoy colocando de esta manera, ¿no? Todas las viguetas en ese sentido. ¿Sí? Algo que tienen que fijarse acá es, por ejemplo, acá, si estos mantienen la misma línea, ¿no? Porque a veces cuando introducimos así, puede que una vigueta venga acá y la otra sale de acá, y esto pues ya nos va a dar ciertos errores, ciertos avisos, ¿no? Tampoco estaría bien porque se busca justamente que tengan cierta continuidad. Bien, entonces fíjense, de esa manera introducimos. Y bueno, acá podría pedirle que esto sea
Puede ser incluso macizo, pero también podría poner una sola viguetita. ¿Sí? Vamos a cambiar. Acá, fíjense, yo puedo utilizar esta opción que dice cambiar punto de paso, que es para decirle, este es el punto de paso. Este es el punto de paso. El punto de paso es básicamente para decirle de dónde empieza la primera vigueta. ¿Sí? De dónde empieza la primera vigueta. ¿No? Y esto se puede ir acomodando después igual un poquito más. ¿Bien? Entonces, fíjense, si yo me voy ahora a la vista 3D, ya tengo aquí mi edificación de la losita con viguetas, ¿no? Y si ustedes se fijan, ahí tenemos la viguetita, ahí, fíjense. Esto es lo que está entrando para apoyarse en la viga, los 10 centímetros que hemos puesto. Como la viga era de 50, entonces queda este pequeño espacio de 5 centímetros. Pero están las viguetas entrando los 10 centímetros. ¿Sí? Y también podemos ver que, bueno, no están quedando aquí arriba las viguetas, están quedando 5 centímetros abajo porque lo de arribita es capa de compresión. ¿Sí? Capa de compresión. Bien. Entonces ahí ya tenemos nosotros definidos las viguetas. Y ahora fíjense, yo puedo subir un nivel. Acá en la planta 2 le puedo decir grupo, copiar de otro grupo. Y le puedo decir que copie del piso 1. ¿Sí? Y ya está todo. Puedo subir otro nivel, le digo grupo, copiar de otro grupo, y que copie del piso 2. Y ya está. ¿No? Y puedo subir otro nivel, y aquí le puedo decir grupo, copiar de otro grupo, y que copie de la terraza. Y cuando ya me voy a la vista 3D, ya tengo todo esto. Obviamente aquí en la terraza, solamente creo que es esta la losita que queda, las demás no, eso hay que editar, lo vamos a hacer mañana. Hay que pedir que las columnas lleguen solamente hasta aquí, ¿no? Y que ya no haya estas vigas ni esta losa, solamente esta losita de acá es la que tiene que haber. ¿Sí? Solo esa. Bien. Inge, ¿cuánto es el coeficiente de empotramiento para este tipo de losas alivianadas? Si se lo deja por efecto 1, se coloca 0 por estar simplemente apoyado. Ya. Aquí hay algo bastante interesante para comentar sobre este tipo de losas. Teóricamente, estas viguetas están simplemente apoyadas, ¿no? Teóricamente, porque así se las coloca en un inicio, ¿sí? En un inicio, ¿ya? Pero ¿qué es lo que realmente pasa, no? Es decir, a ver, vamos a ver, por ejemplo, esta es la viga, ¿no? La mitad de la viga que se vacía, luego se coloca la vigueta, ¿no? La vigueta se la apoya ahí, por ejemplo, ahí, ¿sí? Estas son las viguetitas, las vamos a apoyar. Entonces, teóricamente están simplemente apoyadas. Entonces, su coeficiente debería ser 1, ¿no? 1 si nos vamos al articulado y 0 si nos vamos al empotrado. ¿Ya? Entonces, si esto se va a construir así y no va a haber nada arriba, estaría bien porque están simplemente apoyadas. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que en el proceso constructivo, luego de haber apoyado las viguetitas, nosotros colocamos aquí los aligerantes, ¿sí? Colocamos los aligerantes, todo esto. Y luego de colocar esos aligerantes, colocamos una carpeta de compresión, ¿sí? Esta carpetita de compresión, ¿no? Y esta carpetita de compresión, ¿sí? Está, vamos a decirlo así, pues prácticamente bien unida a esta zona, a esta zona, a esta zona, a esta zona. Quizás no garantizamos un empotramiento, ¿sí? No garantizamos un empotramiento al 100%, ¿sí? No, quizás no lo garantizamos. Pero tampoco se cumpliría que esté articulado al 100%. Entonces, el coeficiente, ya en una opinión personal, no es ni 1, ¿sí? Ni tampoco es 0. ¿Ya? Yo lo defino, este coeficiente, en función un poquito más a qué tanto se está apoyando, porque a veces tengo vigas de 20 y no siempre apoyan los 10 centímetros, apoyan 8, apoyan 9, porque igual en obra hay que ver qué tanto puede variar, utilizar un 0,5, ¿sí? Un 0,5. Si la capa de compresión es de 5 centímetros, un 0,5. Hay algunas carpetitas de compresión que utilizamos de 6 o de 4, y ahí yo ya veo si le subo a 0,6 o le bajo a 0,4 más o menos, ¿no? Entonces, este es un coeficiente un poco más real, ¿no? Porque no es que está simplemente apoyado. Tampoco es que la vigueta, si vemos la viguetita, un ratito acá, si vemos la vigueta, ¿no? Si vemos ahí que fueran los apoyos de la vigueta,
Teóricamente esto tendría que ser así, ¿no? Ahí. Pero por la carpetita de compresión ya genera un cierto empotramiento. Entonces parte un poquito acá, va a reducir ahí, va a tener un pequeño momento negativo, que más que todo es por la carpeta de compresión, ¿no? Ese es el verde, sería más o menos el real, ¿sí? Porque después hay otro que si fuera empotrado sería más aquí arriba todavía, tendría un mayor momento negativo y quedaría, ¿no? Entonces, todo eso hay que considerar también en el proceso constructivo, ¿no? Bien. Entonces ya tenemos, bueno, básicamente la estructura modelada. No hay de qué, José Luis. Ya tenemos básicamente la estructura modelada. Ya le podemos ir asignando a este modelito cargas. Mañana voy a traerles otros modelitos para que vayamos viendo cómo va variando, ¿no? La geometría, cómo se introduce algunos elementos que no están en este modelo, ¿sí? Que no están acá. Bien, ¿tiene alguna consulta, duda hasta acá? Vamos a cambiar la sección. En realidad no es la NB la que nos recomiende quizás cambiar sección, ¿no? El cambio de sección tiene que ir acompañado siempre de algún respaldo técnico. Cuando se trata de sismo, ¿sí? Cuando se trata de sismo, no es tan recomendable hacer estos cambios de sección tan continuos, ¿no? Es decir, con sismo, los cambios de sección pues son recomendados a partir de 5 plantas más o menos, ¿no? Es decir, cada 5 plantas, cada 6 plantas. Porque si no, cambiarle, por ejemplo, a una estructura de 4 pisos, reducirle la sección de piso a piso, le quita rigidez al sistema, y quitarle rigidez es volverlo un sistema flexible, y también, pues, volver un sistema flexible es, de cierta manera, quitarle ductilidad, y al quitarle ductilidad, pues, la respuesta de la estructura ante el sismo es, digámoslo así, más baja, ¿no? Entonces tenemos que ver también todo eso. Ese momento negativo sería de la losa. Aguantaría el fierro de la losa. No es lo mismo si en el volado la vigueta pasaría de recta. A ver, perdón. Ese momento negativo sería de la losa. Sí, sería el momento de la losa, ¿no? Porque ese es el que está empotrado. La losa es la que va a estar continua. Y deberíamos comprobar esa sección de la losa para ver si va a aguantar el armado de la capa de compresión o no va a aguantar. Y si no aguanta, se le coloca los refuerzos, ¿no? Se le coloca los refuerzos. Por lo general, en luces pequeñas, aguanta, ¿ya? En luces más grandes, sí necesitamos uno que otro refuercito de barras de 10 o barras de 12, por ahí, no es tanto. Cuando ya son luces más grandes, pues sí, necesitas refuerzos de 16, de 20, más o menos. En el volado, pues no sería tanto así, dependiendo de cómo dispongamos la vigueta en el volado, ¿no? O sea, en el volado se comete el error de pasar la vigueta de largo. Depende, ¿sí? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo colocar, por ejemplo, acá, todo eso está apoyado en columnitas, y lo que estoy colocando en verde es el volado, ¿ya? Entonces, una alternativa puede ser colocar las viguetas, por ejemplo, ahí, ¿no? Ahí. Pero acá sí, cuando nosotros dejamos que pase esto, ¿sí? Cuando nosotros dejamos que las viguetas pasen, ¿sí? Cuando dejamos que esas viguetas pasen, ¿no? Ahí en volado, aquí sí vamos a tener esta hipótesis de momento negativo, ¿sí? Perdón. Aquí sí vamos a tener esta hipótesis de momento negativo. Ahí sí, 100%. ¿Por qué? Porque aquí sí yo lo puedo considerar este coeficiente empotrado. ¿Por qué? Porque es una vigueta que no la hemos cortado, la hemos dejado pasar. Entonces, no es que esté mal, pero el hecho de tener un momento negativo acá significa que en esta zona de la losa sí o sí tendría que colocar algún tipo de refuerzo, porque difícilmente va a aguantar para el volado el armado que hemos puesto en la capa de compresión. Ahora, la otra solución sería para la misma losa, ¿sí? Para su volado, ¿no? A pesar de yo tener las viguetas en este sentido, ¿sí? Porque no está mal, podemos tenerlo ahí, pues yo puedo poner las del volado en este sentido. Y aquí, ¿sí? Aquí, en estas viguetitas, sí se cumpliría la hipótesis de que estén 100% apoyadas, porque ya no tendríamos una continuidad como para colocar momentos negativos. Cualquiera de los dos puede utilizarse, ¿sí? No es que esté mal, ¿no? Pero tenemos, si utilizamos este, que es el que es menos recomendable,
tenemos que verificar el refuerzo a momento negativo. Y si utilizamos este, pues lo único que hay que ver es verificar que estas viguitas cumplan con la deformación. ¿Sí? Cumplan con la deformación. Bien. Entonces, no hay que ser tan... Yo no soy tan crítico en cuál está tan mal y cuál está tan bien. Para mí este es mejor, ¿sí? Pero no es que sea el que está bien sí o sí. Este también puede ser, siempre y cuando se haya verificado estos armados. Si no se ha verificado y simplemente se lo ha dejado así, pues ahí sí diría que está mal, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Pero este es un poquito mejor. Yo la segunda. Yo me opto más por irme por la segunda. ¿Sí? Ahora, obviamente, hay casos en los que no me dejan colocar esta viga peraltada. Entonces, cuando ya no me dejan colocar la peraltada, ahí sí prefiero hacer un pequeño refuerzo acá para evitar que estas vigas sean vigas peraltadas y sean vigas planas, ¿no? Vigas planas. Porque ya esta parte casi no trabaja mucho, ¿no? Es más esta zona la que lo sufre. Esta zona. ¿Sí? Muy bien, estaba checando el cronograma. Mañana vamos a ver un poquito de la modelación de escaleras y en otro modelito les voy a mostrar los muros y luego vamos a poner fundaciones. Esto no demora mucho, nos va a tomar a lo mucho quizás una media horita hacer esto. Y ya después vamos a entrar al botón por posición. Entonces, para el botón por posición, vamos a ir, a la vez que vamos revisando la norma, vamos a ir viendo qué partes del botón por posición se pueden configurar en función a la normativa y qué partes van también en función al criterio, ¿sí? Porque no todo el botón por posición es norma, ¿sí? También depende mucho del criterio, secuencia constructiva, facilidades que uno quiere dar al momento de la construcción, ¿ok? Entonces tenemos dos clases de botón por posición, ahí vamos a ir viendo de todos los elementos, ¿no? Una vez que entendamos columnas y vigas, el resto ya es sencillo de entender. Los ofrecimientos no deberían introducirse como vigas apoyadas en terreno. Ya. Lo que pasa es que dentro del programa, ¿sí? Fíjense acá, les voy a explicar algunas condicionantes que tiene. Acá, cuando nosotros colocamos esto como vigas de apoyo, apoyadas en terreno, que sería digámoslo así, lo real, lo ideal, el programa nos va a limitar en cómo modelamos las fundaciones, ¿sí? Cuando una columna está en contacto con viga de fundación o con losa de fundación, ya no me permite introducir zapatas directas, ¿sí? Directas. Sí las puedo introducir como pequeñas lositas de fundación, ¿sí? Pero ya no me permite introducirlas directas. Eso es un condicionamiento del programa que no necesariamente interviene en el cálculo, ¿sí? Pero por facilidad, por el tema de planos, por el tema de las comprobaciones de las cimentaciones y demás, se prefiere colocar estas vigas descolgadas, ¿sí? Descolgadas, para que sí me permita el programa introducir estas fundaciones, ¿ya? El error, pues, no se da tanto en tema de resistencia, se da más un poquito en el tema de flechas, ¿no? Entonces, cuando aquí falla por flecha en el programa, lo podemos omitir, porque nosotros sabemos que realmente esto va a estar apoyado en terreno y que para vencer esa flecha, pues, tendría que vencer también la deformación del terreno, y eso, pues, no se da. Bien, entonces, esa condicionante que hacemos es netamente por condición del programa, no porque nosotros queramos hacerlo así netamente, ¿no? Ya les voy a mostrar, ¿no? Cuando estemos haciendo la parte de fundaciones, ahí van a ver que con la losa ya no puedo colocar zapatas directas. Tengo que, no permite el programa que esté en contacto un elemento de fundación con una columna que quiere colocarle usted una zapata directa, ¿no? Es una condicionante del programa. En realidad la norma no nos da un mínimo en cuanto a la base y el canto de la parte de fundaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte de fundación no cumple al 100% el predimensionamiento que hemos visto hace un rato, de la viga, por ejemplo. Esto porque la viga va a estar apoyada en terreno, desarrolla una capacidad portante, tiene una respuesta del suelo. Entonces no hay algo así en la norma, ¿no? La norma, por lo general, tanto la CI como la NB, son normas enfocadas más que toda la parte estructural, no tanto a la parte geotécnica. Y la fundación, los sobrecimientos que están apoyados sobre suelo también, dependen de cierta manera de la parte geotécnica, ¿no? Hay parámetros en los que manda a veces la parte geotécnica y no tanto la parte estructural. Pero bueno, en la norma no hay nada al respecto sobre base y canto. Sí nos da para fundaciones en general un canto útil mínimo de 150 milímetros,
¿no? Es decir, de 15 centímetros. A eso hay que sumarle las barras y el recubrimiento para elementos contraterreno, que es de 7 centímetros. Estaríamos llegando a un canto mínimo de 25 a 30 centímetros, ¿no? Pero general, para todas las fundaciones, ¿no? Ya sea viga, losa, zapata, ¿no? Para cualquiera de esos. ¿Ok? De 20 por 30, ¿qué tan correcto? Habría que verificarlos, ¿no? Ese 20 por 30, si hablamos, por ejemplo, de una pequeña vivienda, supongamos de 2 niveles, con luces por ahí entre los 4 metros, no más, podría estar tranquilamente en orden este 20 por 30, pero si estamos hablando de unas luces un poquito más largas, el sobrecimiento mismo va a tener más carga, entonces va a requerir una mayor sección quizás, ¿no? Eso habría que verlo también en cómo se está haciendo la estructura, ¿no? Pero para pequeñas viviendas, por lo general 2, 3 pisitos con luces pequeñas, no tiene mayor problema el sobrecimiento de 20 por 30. Bien, también hay que ver ya en la parte sísmica, más allá de lo que nos dé la parte de antecargas gravitacionales, que si yo, por ejemplo, aquí coloco vigas, supongamos de 20 por 30, aquí de 20 por 40, aquí de 20 por 50, le estoy cambiando la rigidez, ¿no? Le estoy cambiando la rigidez y la masa de un nivel a otro. Si nosotros analizamos el sistema dinámico, por ejemplo, en ese caso, yo tendría una masa aquí chiquita, aquí tendría una masa más grande, aquí tenía una masa más grande, y bueno, ya al momento de generarse las fuerzas inerciales por el sismo, pues todo esto tendría que repercutir en algún tipo de irregularidad, ¿no? Entonces eso ya es, digamos, algo que puede llegar a afectar a la estructura, con mucha o poca incidencia, habrá que verlo en las irregularidades, pero depende, ¿no? Dependerá mucho de todos los cambios que se quieran hacer. Cuando se considera vigas descolgadas y no vigas apoyadas, se puede ver la fisuración por supresión en sectores donde las vigas no tienen cargas, como es mejor considerar. Ya. Si vamos a llegar hasta el punto de revisar el tema de la fisuración, la recomendación sería modelarlo como vigas de cimentación, y ahí sí nos tendríamos que dar el trabajo de modelar las zapatas como pequeñas lositas de cimentación, porque no habría de otra, ¿sí? No habría de otra por el tema del análisis. Tampoco es tan demoroso, ¿sí? Tampoco es tan demoroso, y los planos de zapatas son mucho más sencillos que los de vigas, entonces no hay problema, ¿no? Pero cuando son como vigas descolgadas, pues no considera eso. Sí, no considera. Entonces sí habría que hacerlas como vigas apoyadas en terreno y luego hacer las zapatas como losas de cimentación, ¿no? Todo el esquema de modelación cambia un poco ahí. ¿Ok? Ajá, por lo que digo, que bien raro, va el Lourdes, va para España. Bien, ¿alguna consulta, duda? Ok, de nada. Bien, entonces ya mañana entramos a ver el botón por posición y luego vamos a, bueno, ya ir avanzando con nuestro cronograma. El domingo ya tendríamos que estar viendo la parte sísmica en sí, ¿no? Primero vamos a hacer cumplir la estructura ante cargas gravitacionales y a partir de ahí ya veremos el sismo. Bueno, entonces estaríamos quedando hasta acá por hoy. Recordarles lo que les decía el encargado de la CIB, el ingeniero Kevin, de que hasta el día de mañana pueden todavía inscribirse. Ahí en el grupo de WhatsApp, pues el ingeniero les ha dejado los datos, pero que ustedes puedan consultar, ¿no? Y ya mañana enviamos igual la última lista de quienes están inscribiéndose al curso para que les envíen las licencias temporales, ¿no? Ya pasado mañana ya no se va a poder, ¿no? Entonces mañana es último día para que podamos enviar igual sus datos a CIPE y les envíen el correíto con la licencia temporal. Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias a todos por la asistencia, por la participación. Y bueno, que tengan muy buenas noches. Hasta luego.